Hola gente, ¿cómo andan? En este video voy a hacer una reseña sin spoiler sobre la serie Dr. Stone. Dr. Stone es una serie que salió en el año 2019. Está escrita por el guionista Riichiro Inagaki. Es el mismo guionista que trabajó en la serie Egghead High 21, una serie de fútbol americano. Me acuerdo que la habían hecho en su momento en Japón, no sé si en los 90, en los 2000, porque estaba el mundial de fútbol americano en Japón que pasaba, entonces salió justo este anime a propósito, este manga digo, manga y anime, las dos cosas salieron, y tuvo un éxito cuando terminó el mundial o lo que sea que hicieron ahí fútbol americano, la popularidad se fue para abajo y la serie se murió. Yo no voy a ver esta serie, no me interesa el fútbol americano. Pero bueno, y el dibujante es Boichi. Es un coreano, es el mismo autor que hizo la serie Sunken Rock, realmente la conocerán, que tiene unos dibujos de puta madre. No sé si lo que hace el chabón es manga o manhwa. Realmente hace los dibujos en blanco y negro, así que ya suponen que es manga. Para los que no saben, manga es obras hechas por japoneses que se hacen en Japón. Y manhwa son obras, o sea, cómics coreanos hechos en Corea por coreanos. El tema acá es que el chabón es un coreano, pero usa el estilo manga, pues es super manga en realidad. Pero bueno, dejando de lado, quiero decir que el dibujante es de puta madre, pero hace cosas seinen, o sea, para público adulto. Y esta serie en realidad es un shonen, o bueno, para mí es algo más que un shonen más para abajo, el género anterior, Kodomo creo que se llamaba, que es para chicos más pequeños, pero bueno, es mi opinión. La serie trata sobre estar en un mundo actual y en un momento dado, cuando uno de los personajes, que se llama Taishu, está por confesar su amor a una chica, una compañera, bueno, el mundo se petrifica. Bueno, no el mundo, todos los seres humanos para ser exactos, las plantas y los animales no, y se quedan petrificados y se congelan. Entonces empieza a pasar el tiempo y pasan los tiempos, pasan los años, hasta que pasan milenios. Y el segundo protagonista, que se llama Senku, que es el amigo de Taishu y que lo apoya para que se le confiese su amor a la chica esta, que es un científico, bueno, logra despertar. Bueno, en realidad es como modo flashback, pero bueno, se despierta primero y bueno, de una forma u otra logra liberar a su amigo de esta petrificación. Y a través de la ciencia se pone a investigar qué es lo que... Mentira, estoy mintiendo, perdón. Todavía no investiga qué es el origen de la petrificación, es lo que nosotros queremos saber. Bueno, lo que hace como que pasaron miles de años, está en un mundo medio prehistórico donde se destruyó toda la ciencia, pasaron los años y se destruyó todo. Entonces tienen que empezar de cero la población, tienen que recrear la sociedad. Entonces Senku, a través del conocimiento de la ciencia, de la física, de la química, la tecnología, lo que sea, sabe mágicamente todo. Es uno de los puntos que a mí no me gusta mucho de la serie, porque yo preferiría que sepa una sola cosa, pero bueno. Empieza a recrear todos los inventos del ser humano desde las cuevas hasta el presente. Ese es el objetivo que quiere. Entonces va creando una aldeíta, una base donde empieza a construir un jabón, empieza a construir una rueda, puede empezar a construir, no sé, un montón de cosas así, inventos ahí, generalmente al principio cosas químicas y nada, y el objetivo es recrear, bueno, en uno de estos días tiene un accidente, o mejor dicho, tiene una amenaza o persecución donde unos leones los amenazan y ellos tienen justo en su poder una fórmula que es con que pueden despetrificar a algunas de las personas. Su objetivo era despetrificar a la, entre comillas, novia de su amigo, pero bueno, son acorralados por estos leones y al lado de ellos hay una estatua, y reconocen la estatua que es de un tipo muy famoso, un guerrero, un luchador que tiene justamente la misma edad que ellos, 15 años. Bueno, y los despetrifica y en 2 segundos le cuenta, che, ayúdanos. Y el chabón, que es una especie de berserk o Conan el bárbaro, va y vence a los leones con las manos desnudas y literalmente el chabón está desnudo. La ropa se destruyó también por el paso del tiempo. Bueno, y ahí los tres intentan reemplazar la sociedad, pero bueno, por la obviedad y por la personalidad que vemos de este tipo, se transforma en un malo donde quiere él seleccionar a quién revivir, a quién no revivir, quiénes considera buenos y quiénes considera malos, y en su mentalidad de blanco y negro considera que todos los niños o los gente jóvenes, los adolescentes son dignos y pueden volver, todos los adultos, los viejos, no. Y entonces él empieza a destruir estatuas, o sea, personas, empieza a matar personas. Bueno, y ahí empezaría la disputa que tienen entre estos dos, donde se terminarían separando en 2 grupos y empiezan a hacer una especie de guerra para ver qué va a pasar con el futuro no de la humanidad, del planeta en realidad, porque es lo que va a pasar con el planeta, pero sí. Ahí terminaría la reseña sin spoiler, para hablar un poco sobre información técnica. El director es Shinya Lino, en la serie de anime, pues estamos hablando del anime, ¿no? Obviamente. Y el guionista Yuichiro Kido. El estudio es TMS Entertainment. Es una serie que tiene 24 capítulos. Esta es la primera temporada, por cierto tiene 2. La segunda temporada tiene 11 capítulos, que salió en este 2021. En enero de 2021, así que nada. La segunda temporada, por cierto, se llama Dr. Stone, Stone Wars. Así que nada, si les gustó, tiene una segunda temporada que ya terminó. Y después van a putear porque no hay más capítulos. Pero bueno, es una serie muy buena. Los personajes son, bueno, la novia obviamente. Hay otro que se llama Kron, que es otro científico o estudiante científico, que es un cago de risa. Considero que es el mejor personaje de la serie, pero bueno, no puedo decir mucho más de él. Después hay otra rubia que se llama Kohaku. Y bueno, y después hay un par de personajes más. Gen es un ilusionista que bueno, está petrificado y que también conoce a
Tetsuka. Gen es un chanta, para ser más exacto, engaña a todo el mundo, es genial. Pero bueno, no digo nada, no voy a decir mucho sobre él. Está muy bueno, es un buen personaje, muy buen personaje. Bueno, nada, no voy a decir más porque estaría spoileando. Yo creo que hasta ahí creo que va. Perdón si no hablo de los otros personajes a lujo de detalle como lo hice con los 3 primeros. Pero me parece más interesante que vean la serie. Posta de puta madre ambas temporadas. Así que nada, me despido ahora sí. Chao, sayonara.